No, creo que usted iba a terminar. Terminamos. Por orden. Vamos por orden. Sí, sí. Fuerte. A ver, Hans, Sí. estaba la jornada. ¿Por qué no permitimos que el compañero de la Siguiente tema, ¿Qué termina? Termina y vamos uno por uno. Para Sí, por favor. Vamos. Bueno, yo sobre el tema ya... Ya está terminado. Perfecto. Adelante. Entonces, a ver, si acá, si les parece. Sí, fiscal, sobre estas declaraciones, bueno, ya usted ha respondido en este momento sobre el presidente de Teuchitlán, el presidente municipal, detenido y ya está ahí este procedimiento. ¿Qué más autoridades concretamente de Jalisco o algún otro nivel están pendientes de llamar a declarar o algún tipo de orden de aprehensión? Porque muchos nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con el exgobernador Alfaro. ¿Declarará, está dentro de este procedimiento? Porque en su momento, bueno, empataba con el tema de la autoridad y todo esto que se está investigando. Sería mi pregunta. Mire, la respuesta es muy clara. Nosotros, y es por ministerio y obligación de ley, las investigaciones tienen que guardarse bajo secrecía. ¿Por qué? Porque antes de hacer una acusación pública frente a una autoridad judicial, nosotros tenemos que tener todas las pruebas. En este caso hemos iniciado esa situación de responsabilidades penales federales, en este caso, con las autoridades locales. Ya tenemos a 4 policías locales, al jefe de esa unidad, todos procesados y en la cárcel, y el siguiente paso que hicimos fue llevar al presidente municipal a esta audiencia que ya es pública, en la que todos vamos a poder decir y probar todo lo que tengamos, y a partir de ese momento nosotros vamos a continuar. Iríamos en contra de nuestras propias funciones si empezamos a hacer acusaciones antes de tenerlas procesadas. Esa es la realidad. Gracias. Sí, señor. Sí, fiscal, gracias. Nada más una precisión. El secretario de Seguridad nos dio datos ahorita acerca de cuántos jueces tienen registrados que han liberado o han permitido el traslado de algunos reos a penales de menor seguridad, o han sido liberados algunas personas consideradas delincuentes de alto impacto. Esos jueces de los cuales ahorita nos hicieron el recuento son los que usted ya tenía contemplados como sujetos de iniciar una denuncia ante el Poder Judicial. Eso por una parte. La segunda, ¿serían los mismos que usted, una vez que ya esté en vigor el siguiente Poder Judicial, en funciones, los jueces, la judicatura, el órgano que va a sustituir a la judicatura, etcétera, son los mismos que van a ser denunciados por la Fiscalía? Y otra, ¿cuál sería el argumento para considerar que estos jueces han incurrido en alguna irregularidad? Es decir, las carpetas han estado mal integradas, ese es el argumento. ¿Y ustedes cuál sería el argumento que están diciendo por el cual ustedes dicen que se actuó mal por parte de los jueces? Y la última, perdónenme, la extensión. Esto sería a partir de septiembre, que ya está integrado el nuevo Poder Judicial, que se llevarían a cabo estas denuncias de parte de usted. A ver, usted me está haciendo una pregunta, a ver si la entendí bien. Es decir, ¿cuántas personas de las que el señor secretario de Seguridad, cuántos jueces, están dentro de este marco? Déjenme darles a ustedes una explicación de lo que es el procedimiento penal. Cuando algún juez, algún magistrado o inclusive un ministro determinan una conducta procesal en la que ellos son la autoridad y nosotros somos parte, consideramos que es ilegal, nosotros no podemos partir de ese principio elemental para hacer una acusación penal. No, tenemos que ir a todas las instancias necesarias, primero para demostrar que tenemos la razón. Si independientemente de eso hay una conducta que sea imputable penalmente a ese juez, magistrado o ministro, tenemos el derecho de acudir ya como acusadores
que es independiente de que estemos en contra de una determinación de un juez o cualquier magistrado. Son dos cosas diferentes. Una es el procedimiento y cualquier acto procesal que vaya en contra de las víctimas, que tenemos la obligación de defenderlo, pero eso no necesariamente es un delito por parte del juez. Lo que sí es un delito es cuando comete cualquiera de los delitos que están señalados a partir del artículo 225 del Código Penal Federal como delitos contra la impartición de justicia. Ahí está la diferencia. Cuando cometen un acto de esa naturaleza, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que hicieron, es un proceso paralelo y diferente. Creo que con eso está bien explicado. Espero. Sí, pero a mí me sigue nada más no quedando claro si es el mismo universo del cual nos habla el secretario. Insisto en eso. Puede serlo o no, pero son casos distintos. Uno es estar en contra de una determinación del juez porque que no se apega a derecho, y otra cosa es ir contra un juez porque comete un delito que está especificado en un artículo expreso de la ley. Esa es la diferencia. Y sería a partir de septiembre. Exactamente. Gracias. Señor. Y ya, ¿verdad? Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Le quisiera preguntar si no podría ser una acción contra el Consejo de la Judicatura, que son los que están protegiendo a los jueces al no dar esta determinación. Y pues hay casos muy claros. Ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna especificó cómo están defendiendo al exgobernador Cabeza de Vaca, al exgobernador de Tamaulipas. Déjeme volverle a repetir el tema. Es decir, si hay una conducta administrativa que nos genera algún tipo de acción procesal, la tenemos que iniciar. Si tenemos pruebas de un delito, eso es un asunto diferente. Y cuando en alguna actividad, y eso no es nada más el Consejo de la Judicatura, son las unidades administrativas que están en cada uno de los circuitos judiciales del país con los que tenemos generalmente problemas de esta naturaleza, son asuntos diferentes. ¿Algo más? Y yo quisiera, señor. Fiscal, sobre la detención del alcalde de Teuchitlán se filtró en medios de comunicación un asunto que me pareció durísimo. Leyeron, entiendo, según lo que dicen los propios medios de comunicación, y quería confirmarlo, que el alcalde de Teuchitlán habría entrado al rancho Izaguirre con una bolsa de basura negra con órganos humanos a incinerarlos ahí. Saber si eso es verdad, si se está haciendo esa acusación y un poco cómo se entiende eso en el contexto de lo que además ya se había presentado en el caso. Mire, todos los elementos de imputación, todas las acusaciones y todos los elementos de defensa de esta persona los vamos a ver el día de mañana. Ahí va usted a ver con toda precisión cuáles son las pruebas que aportó la Fiscalía General de la República, cuáles son las pruebas de descargo de esa persona, y ahí va usted a tener la respuesta. No quisiera yo intervenir ahorita en un procedimiento donde hay una audiencia que está en curso. Gracias, fiscal. A usted, señor. Gracias, señor. Presidenta, una última pregunta sobre los jueces. Entonces, todas estas conductas sistemáticas que denunció el secretario de Seguridad, ¿podrían quedar impunes? A ver, ¿quién sanciona a los jueces? Esa es la primera pregunta. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Sí, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige
la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora, a partir de septiembre, vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal. Si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Entonces, puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo que ocurra. Ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del Gabinete de Seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano. Y ahora, a partir de la reforma del Poder Judicial, pues va a ser más fácil, porque va a haber una institución que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez. Más allá de lo que ocurra en septiembre, estas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿usted diría que hay encubrimiento del presidente, de la presidenta del Consejo de la Judicatura? Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa, porque hay todavía quien dice que el Poder Judicial como está muy bien y que la reforma es autoritaria. Hay gente que lo dice, muchos. Por supuesto, es una minoría muy grande, muy pequeña, digo, respecto a la cantidad de personas que piensan lo contrario, que es la gran mayoría, que es mucho mayor. Es una minoría frente a la mayoría que dice que hay elecciones en el Poder Judicial. Entonces, además de la denuncia pública, si hay denuncia penal se presenta. Pero lo que es importante es de dónde vino la reforma al Poder Judicial, porque ahora resulta que fue una ocurrencia. No, viene de un nepotismo tremendo dentro del Poder Judicial y de una cantidad de casos, que aquí se mencionaron algunos que son los más significativos, de jueces que liberan delincuentes, ya olvídense delincuentes de cuello blanco u otros delitos, delincuentes de la delincuencia organizada, que hay casos impresionantes. Entonces, ahora, con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el objetivo es que sea otra cosa y que los jueces pues no puedan actuar impunemente. Y si es necesario se presenta la denuncia penal.
Pasando a otro tema, Presidenta, el embajador de México en Estados Unidos visitó una estancia migratoria en Florida para conocer de los abusos que había contra migrantes mexicanos. ¿Le reportó usted algo sobre esto? Sí, el embajador y también las y los cónsules visitan de manera permanente los centros de detención para todo el apoyo que requieran personas, hermanos migrantes que por alguna razón fueron detenidos, muchas veces por el solo hecho de estar sin documentos, son detenidos para su deportación, y lo importante es pues, que no haya violación de derechos humanos en estos centros de detención. En particular no encontró algo que significara violación a los derechos humanos, y lo que hay pues es la comunicación permanente con mexicanos que se encuentran en esta situación. Con independencia del diagnóstico que van a presentar sobre los consulados y las acciones que se van a hacer, ¿han crecido las demandas de migrantes de apoyo jurídico frente a la política migratoria de Trump? Les damos los datos si quieren. ¿Cuántas deportaciones tienes ahí el dato, la presentación, nada más para poderlo poner? Del último periodo de Biden y de las repatriaciones, y del periodo de, a ver si no la puede poner, que la presentan todos los días en gabinete, los encuentros, pero también las repatriaciones. Hay menos repatriación. Han aumentado en las últimas 2 semanas, eso sí hay que decirlo, principalmente en vuelos que llegan de Estados Unidos a Villahermosa, Tapachula, Laifa, pero no hay un aumento por lo pronto. Pero de todas maneras vamos a checar el dato con Relaciones Exteriores. En el caso de la política migratoria aquí, con la llegada del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, ¿cuáles son las principales directrices que hay hacia el instituto? Estamos haciendo una revisión de la propia estructura del instituto, porque el instituto tiene una parte que tiene que ver con la regulación de las personas extranjeras que están en México, sea como estancia temporal o como estancia definitiva en su condición migratoria. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver pues, con la migración que se recibe en puertos, aeropuertos, todo tipo de espacios en donde llegan turistas y llegan mexicanos. Y tiene otra parte que tiene que ver pues, con el apoyo migratorio a personas que cruzan nuestro país. Entonces estamos fortaleciendo las distintas áreas, por supuesto con la orientación siempre de protección a los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, pero estamos revisando cómo podemos dividir las áreas de tal manera que cada una cumpla su función, cuántos elementos de migración adicionales se requieren, porque hay una parte en donde se requieren más elementos dentro del instituto, entonces se está haciendo una revisión integral. ¿También en las instalaciones de las instalaciones migratorias para cuestiones de protección civil? Sí, ahora digamos, esos centros cambiaron por completo a partir del accidente que hubo, se cambió por completo y hay áreas que están a cargo de la Secretaría de Bienestar para migrantes temporales o de mayor estancia en nuestro país, de personas que o han sido deportadas o están en tránsito. Ahora, hay que decirlo, ha disminuido muchísimo las personas que están en tránsito, de Guatemala hacia, no porque sean guatemaltecos, sino por la frontera, de la frontera sur a la frontera norte, es una disminución muy significativa de las personas que quieren cruzar a través de nuestro país. Recientemente un comité de apoyo a migrantes de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe sobre la política migratoria mexicana. Por una parte elogiaba la política que se tiene frente a los menores migrantes que no acompañados, pero en otra parte del informe expresó su preocupación, y cito textual, de la creciente militarización en la política migratoria mexicana. Pues no tienen razón. Hablaban de la creciente Tan es así que la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores se pusieron en contacto con esta institución de Naciones Unidas
para explicarle lo que se hace en nuestro país. Están elementos de migración, de bienestar, de Secretaría de Gobernación, de todas las instituciones del Gobierno de México, apoyando a migrantes que están en tránsito. Repito, ha disminuido muchísimo. Pero no es cierto que haya una militarización de la política migratoria. Eso es falso. Hablaban de la presencia creciente de la Guardia Nacional en las Pues tareas sí, la migratorias. Guardia Nacional es una institución de seguridad pública. Sí sería muy bueno que vieran en la Constitución que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, que sí es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tiene su propia comandancia y tiene su propia formación. Entonces, sí hay Guardia Nacional en todo el país, pues sí hay Guardia Nacional en todo el país. Son más de 110,000 elementos que están en todo el país vigilando y apoyando, y entre otras labores apoyan a migrantes, pero no hay una militarización de la política migratoria, eso es falso. Una última pregunta, Presidenta. ¿Qué reporte tiene del derrame de hidrocarburos en las costas de Tabasco? Sí. Se habla que fue de la estación marítima de Dos Bocas. Sí, no, es un ducto de una... a ver si hoy pueden emitir el comunicado. Es un ducto de una plataforma hacia Dos Bocas. Es un ducto que tiene muchos años, es de los años 70, y se está ya reparando. Tuvo algunas fugas. En el momento que se detectó la fuga, se puso un escudo, una abrazadera para disminuirla. Hubo otra fuga, se puso otra abrazadera y están en el proceso de limpieza. Calculan que fueron alrededor de 300 barriles y están en el proceso de limpieza. Se ha visto a los pescadores del lugar y se está atendiendo. ¿Habrá apoyo para los pescadores Sí, afectados? es necesario, sí. Muchas gracias, Presidente. Sí. Se está haciendo. Hay mecanismos que tiene Pemex desde hace mucho tiempo y se está haciendo toda la limpieza del hidrocarburo que tuvo esta fuga en este ducto. Gracias. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Insistiendo con el tema de las candidaturas que han resultado cuestionables en el proceso judicial, preguntarle si se ha corroborado desde la Fiscalía o si se pediría a la Fiscalía corroborar las denuncias o si hay denuncias en contra de algunos de los candidatos ya señalados y que incluso pues el mismo Poder Legislativo ya pues presentó la impugnación, y también preguntar si desde el Poder Ejecutivo que usted encabeza se estaría contemplando presentar alguna impugnación también adicional contra estas candidaturas o lo descarta hasta el momento. No hemos presentado. Quien ha tocado este tema es algunos legisladores. Lo que nosotros planteamos es que si hay pruebas de algún caso, pues que se pregunte a la Fiscalía y que tome la decisión el INE o el tribunal, que es finalmente la última instancia. Entiendo que el INE ya dijo que no, ¿es cierto? Y ahora pues algunos legisladores del Senado lo van a plantear ante el tribunal, a la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y ellos tomarán la decisión. Lo importante pues aquí es la participación de la gente, y también repito de nuevo, son denuncias que hay en redes sociales, que en todo caso la Fiscalía tiene que determinar si es que hay alguna investigación, y en todo caso, si se encuentra que sí, con elementos suficientes, pues significaría que estarían violando algunas de las reglas, que es gozar de buena reputación, que es una de las reglas fundamentales de aquellos que fueron seleccionados, y entonces pues tendría que tomar la decisión el tribunal. Pero nosotros no, hasta ahora no hemos hecho ninguna denuncia formal. Sí, a lo que iba más bien es si también solicitarían a la Fiscalía en ánimos de aclarar la situación de estos candidatos cuestionables, dado que, por ejemplo... Quien tenga una prueba, que la presente ante los organismos electorales, y si hay una presunta duda o presunta participación de alguna de las personas que son candidatas, pues que se le pregunte a la Fiscalía y los organismos lo mantendrán. Entonces,
tiene sus dudas algunos legisladores, pues que lo hagan. Pero eso no pone en duda la elección, ni mucho menos. La gran mayoría, 99.9%, si acaso es que hay alguna persona que haya alguna prueba, pero la elección va a salir muy bien, muy bien. Bueno, pasando a otro tema, ayer el coordinador del PT... A ver, vamos a ver la gráfica muy rápido. Perdóname, disculpa, ahora... Sí, hay una de repatriaciones, porque estos... A ver, déjala para que... No, la anterior. Estos son los encuentros en la frontera. ¿Qué quiere decir encuentros? Personas que cruzaron en la frontera norte y que son regresados a México. Ese es el... Pero hay otra de repatriaciones que es distinto. Ahí está. Sí, pero esta es del 1 de abril del 25. A ver si tiene la de enero a la fecha, por favor. Ahí está. No, pero eso es enero nada más. Bueno, miren. De enero del 2025, ahí está. O sea, por ejemplo, el número más alto fue el 22 de enero, creo que es, ¿no? O 20 de enero. La línea sombreada, pues es la parte del presidente Joe Biden y después es la del presidente Donald Trump. Entonces, de esa fecha a la fecha, estos son las repatriaciones diarias de mexicanos. Como ustedes pueden ver, pues más o menos se ha mantenido constante. Y de hecho, previo en diciembre también hay más todavía deportación. Les damos los datos con gusto. Adelante, continúa. Sí. Bueno, si pudiera precisarnos también ahorita, aprovechando el tema migratorio, las cifras totales de exportados, digo, de deportados que han llegado. Son 37.471 mexicanas y mexicanos y 5.511 de nacionalidad extranjera. Okay, gracias. Bueno, la siguiente pregunta era ya en tema legislativo. Ayer el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, pues se pronunció respecto a este nuevo marco ético que aprobó Morena el domingo, y en sus declaraciones él pues dijo que los acuerdos... ¿Quién, perdón? Reginaldo Sandoval, el coordinador del PT, él se expresó respecto a este acuerdo, diciendo que lo que aprobó Morena pues fue para Morena, ¿no? Relativo a la declaración que dio la dirigente de que pues los aliados, en caso de buscar la coalición para los siguientes comicios, también se tendrían que apegar. Y entre sus declaraciones también dijo, lo cito: el único partido que existe en México de izquierda que nació para combatir el modelo neoliberal y sigue vivo es el PT. Entonces, preguntarle su opinión y si tiene algún llamado usted para pues los partidos aliados que finalmente pues han sido base en el movimiento del Acuerdo de Transformación. Eso ya se dijo, ya mandé mi carta, y hay mucha unidad dentro de Morena, con el PT, con el Partido Verde. Se puede ver cada vez que se presenta una iniciativa, participan de manera unificada en las votaciones. Habrá quien no tenga una opinión distinta, pero la gran mayoría está de acuerdo. Entonces no voy a entrar a ese debate. No voy a... Cada quien tiene su opinión, pero va a salir muy bien la elección del 1 de junio. Okay. Bueno, y en otro tema, se han comenzado a presentar quejas por la escasez de diésel en los estados de Puebla y Veracruz, que comienzan a afectar a transportistas y al menos 47 estaciones de servicio. Algunos de los afectados han pedido respuesta a Pemex y no la han obtenido. Y bueno, además atribuyen la escasez a... No hay escasez de combustibles, Okay. No hay. Sí, es que Entonces, no sé si hay un problema en particular de distribución en esa zona, pero a todo el país no hay ningún problema en la producción, en la importación de combustibles, ninguno. No hay escasez, no hay problema. Hay que ver en particular en esta zona que mencionas, si es el caso, exactamente qué es lo que está pasando. Pero no sí, hay comentan que es un buque que se encarga de abastecer el combustible y que está detenido desde hace unas semanas. Ya llegó, pero no han permitido el descargue. Entonces, pues la pregunta era saber si estaba enterada de la situación o qué estaba ocurriendo. Sí, pero no hay problema, no hay problema.
Ok. Y bueno, en otra pregunta sobre la situación de los consulados, ahorita que estaba hablando del tema migratorio, usted pues instruyó una revisión debido a las quejas que había sobre tratos pues poco considerados con los connacionales. Entonces, saber en qué situación se va en eso, si hay despidos de consulados. Ya está la revisión, ya están las reubicaciones de todos aquellos que pertenecen al servicio de carrera de Relaciones Exteriores. Me voy a reunir con quienes fueron seleccionados pronto para plantearles pues la importancia de la atención a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, y ya lo vamos a informar, yo creo que a principios de junio ya estos cambios que se van a hacer. ¿Pero ha habido despidos de cónsules? No, no son despidos. No, el tema no es que haya alguna irregularidad en la tarea que realizan, sino que no ha habido sensibilidad en la atención a nuestros hermanos allá. Entonces muchos pertenecen al servicio de carrera de Relaciones Exteriores y tienen el derecho a ser reubicados de un área a otra. Y hay algunos que la presidenta tiene la atribución de poderlos nombrar pasando por el Senado. Obviamente el Senado tiene que aprobarlos. Entonces ya fueron algunas de estas personas que ubicamos. Algunos también, hay que decirlo, que fueron nombrados por el presidente López Obrador, cumplen su ciclo, no pueden estar, si mal no me equivoco, más de 5 años, creo, en un puesto si no vienen del Servicio de Relaciones Exteriores, ya cumplen también su ciclo, entonces ya también aprovechamos. Ha sido un proceso importante de selección, de entrevistas, y ya a principios de junio pues va a haber este cambio. ¿Pudiera darnos algún número de cuántos han sido reubicados? En junio lo vamos a informar. Bueno, y no han sido reubicados nadie. Todo va a venir en junio y se va a hablar con todos y se va a dar la opción de irse a algún otro lugar. Ok. Y en último tema, sobre los problemas que estaba generando la plaga de gusano barrenador. Ayer se detectó un segundo caso en un humano, entonces saber si se está haciendo algún tipo de cerco o alguna estrategia específica, dado que pues ya está pasando a seres humanos esta plaga. Sí, que le informe el secretario de Agricultura y el secretario de Salud. Hay mucha coordinación y se está trabajando muy bien también por parte de SADER. Y también en la relación con Estados Unidos va muy bien. Nada más para precisar el acuerdo al que se llegó justamente con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Que lo informe el secretario de Agricultura para que si gustan que él nos dé, solo si pudiera precisar toda la información. Si pudiera precisar entonces el que él les dé toda la información en un boletín que pueda emitir hoy la Secretaría de Agricultura. De acuerdo, gracias, presidente. Bueno, ya cerramos porque son 9:16, viene Mujeres en la Historia. Vamos a dejar, es muy largo el de, mañana si quieren pasamos el de Miguel Hidalgo. Mañana vamos a hablar de el concurso de México Canta. Vamos a hablar también de esta segunda edición de la película de Un Día Sin Mexicano, y presentamos también, además de Suave Patria, a Miguel Hidalgo para poderle dar oportunidad a Noemí, que hoy es jueves de Mujeres en la Historia. Muy buenos días a todas.